Gracias a Dios por la bendición de este nuevo día. Estamos seguros de que Dios ha creado condiciones muy favorables para nosotros en el día de hoy. Y tenemos que abrirnos hacia Él con la visión de aquellos que se ven bendecidos por Dios, más allá de cualquier presupuesto que se tenga. Cuando nosotros identificamos la realidad de Dios supera, hermanos míos, todos esos territorios de nuestra concepción humana del bienestar, del éxito, del sentido de realización. Dios está más allá de ese esfuerzo nuestro. Por tanto, sus presupuestos superan nuestras expectativas y nuestros intereses. Por eso uno con Dios siempre está abierto a las sorpresas. Es decir, Él está haciendo algo que está representando una experiencia renovada, una experiencia poderosamente realizante que está más allá de lo que nosotros, dice Pablo, de lo que nosotros pedimos o entendemos. Por eso un nuevo día es un territorio de expectativas maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos en las buenas manos de nuestro Dios. Estamos en nuestras reflexiones sobre Apocalipsis 2 y 3 y estamos hablando de las promesas de Jesús a las iglesias. Esas promesas que tienen que ver con ese tipo de, digamos, de verdades, de principios que nos sostienen más allá de las grandes dificultades de la vida, más allá de las tribulaciones, más allá de la angustia, y más allá solo queda la esperanza eterna que Dios nos ha dado. Nosotros estamos aquí confiados de que lo que viene es mucho mejor que cualquier cosa que aquí podamos tener. Y tocados por esa posibilidad es que entendemos estos mensajes, ¿no? Son mensajes de valor figurado, son mensajes que nos ponen a pensar en la vida más allá de cualquier condición de este mundo. Fíjense que el texto tiene una forma de presentación repetitiva, ¿no? Capítulo 2 y capítulo 3 hay mensajes dirigidos a las iglesias que están pasando por una gran tribulación, que están pasando por condiciones de persecución. Algunos están en riesgo de perder la vida. Y el mensaje de Apocalipsis es como si Jesús estuviera despertando en ellos la claridad de lo que viene, como diciéndoles, por esto que estamos pasando aquí, no representa para nosotros una condición frustrante, porque lo que esperamos es mucho más grande y lo que esperamos se define como vida eterna.
Y recuerden que hablábamos del mensaje de Jesús a la iglesia en Sardis, a la iglesia que Jesús la identifica como una iglesia que tiene un prestigio religioso, pero que tiene que ver con un pasado, es decir, una comunidad que tiene una historia, pero que no tiene presente, tiene un buen nombre y es representativa social y religiosamente, pero lo que está viviendo la iglesia en su presente es una condición de grandes pérdidas morales y espirituales. Dice en el versículo 1, en la parte final del versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué forma tan directa de desnudar una condición decadente, ¿no? Una condición de grandes pérdidas desde el punto de vista espiritual, de descuido, ¿ya? A veces nosotros nos sentimos muy bien por lo que traemos como historia, por nuestras pretéritas experiencias en el orden espiritual, pero hoy día, ocupados en muchas otras cosas, hemos perdido el interés por mantener la vigencia de nuestra condición de creyentes, comprometidos con la actualización del pensamiento, comprometidos con la claridad de nuestra experiencia como seres humanos conscientes de nuestras limitaciones, las que trabajamos, y no nos abandonamos a una forma de vida común, haciendo mención de nuestra historia pasada, de grandes victorias espirituales, pero que hoy de eso no queda nada. Para Jesús es muy triste que alguien deje de morir el sentido espiritual de su vida. Para Jesús es muy lamentable que lo bueno de nosotros quede como cosas de la memoria, algo que tuvimos y se dio muy bonito, pero hoy no nos alcanza siquiera para intentar levantar los ojos al cielo, porque estamos viviendo muy por debajo de la claridad que tenemos y muy por debajo de las demandas que nos está haciendo la vida en el sentido espiritual. Y por eso le dice a la iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Esa perspectiva que se presenta de una iglesia en decadencia contrasta con una promesa que se le abre a la iglesia como para despertarle motivación por algo que está más allá de sus intereses comunes en este mundo. Dice: el que venciere, versículo 5, esta es la promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y ya explicábamos eso
en la reunión anterior. El significado de la vestidura blanca como una presentación de una comunidad moralmente vencedora, una comunidad que para mantener la vigencia de sus principios, de sus valores, estuvo dispuesta aún a sacrificar muchos de los intereses de este mundo que para la mayoría de la gente se vuelven importantes y fundamentales. No, en la experiencia de los creyentes de Apocalipsis, las vestiduras blancas significan la dignidad a la que se hacen acreedores por su valentía para sostenerse en el lugar moral y espiritual de los que confían y esperan en Dios. A veces nos queda fácil torcer nuestro camino en cuestión de principios y de valores porque nos entusiasman cosas que no tienen valor eterno. Y por otro lado, sufrimos de la debilidad de las condiciones de nuestra voluntad, ¿no? Nuestra voluntad se muestra débil cuando nos cansamos de hacer el bien. Ya nos cansamos, como que nos fatigamos de estar haciendo las cosas correctas. No nos aguanta la voluntad para sostenernos vigente en esos estados de presión continua que el mundo le hace a la vida nuestra. Hacer lo correcto exige voluntad en un mundo donde cada quien se desbarajusta con toda libertad sin que algo le impida, se lo impida o le diga eso no está bien, porque en este mundo todo es válido. Entonces, cuando alguien se sostiene haciendo lo válido, haciendo lo correcto, la tendencia es la fatiga, como que me estoy exigiendo, me estoy demandando mucho, ya no aguanto, ya no soporto, yo voy a tirar la toalla. Esa es la percepción que se da cuando la voluntad no soporta, cuando la voluntad no se sostiene, no se nutre con todos los argumentos, por ejemplo, de la fe nuestra, en donde decimos, esto es hasta la muerte, esto es para sostenernos firmes hasta el final. Eso le dice el Señor a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, si te mantienes firme, eso te garantiza el éxito definitivo, porque ¿qué sentido tiene haber mantenido tu postura de creyente y tu disciplina moral y espiritual para luego al final desfallecer y perderlo todo? No, esto es de convicción sostenida en medio de todas las circunstancias. Una voluntad enferma porque no soportó, porque se cansó, porque se fatigó, no tuvo resistencia para mantenerse en el lugar en que debía mantenerse. Y hay otras voluntades que se enferman porque se acobardan, ¿no? Porque la demanda es dura, es exigente y demanda valentía, ¿ya? Demanda disposición para enfrentar condiciones agresivas, a manejos violentos, posturas abusivas, y en medio de todas ellas mantenerse la persona firme en sus convicciones a riesgo de perder muchas cosas, incluyendo la propia vida. El acobardarse es una limitación de voluntades mal trabajadas. Por eso recuerden la frase de Dios a Josué, ¿sí? Dice, mira, que te mando que te esfuerces, es decir, aguantas.
te debe sostener en el tiempo. No importa cuánto tengas que aguantar, cuánto tengas que sostenerte firme. Hazlo, ¿ya? Le dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Es decir, no te acobardes, ni desmayes, no te canses. ¿Ya? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Si podemos entender la idea, esa vestidura blanca es el premio a la valentía y al esfuerzo de quienes mantuvieron sus valores de fondo en medio de todas las circunstancias. Y le dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Esa es una promesa enorme. En el sentido espiritual, para nosotros el libro de la vida es el derecho a mantenernos con un sentido de vida eterna en medio de las circunstancias que tienen que ver con nuestra condición mortal y físicamente destructible. ¿Ya? Uno sabe que en uno, hacia donde van las posibilidades naturales nuestras, es hacia la muerte, ¿no? Eso era la expresión del gran poeta, un poeta español creo que es del siglo XVI, Jorge Manrique. Decía Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van corriendo a la mar, que es el morir. Es el morir. Allí terminan nuestras vidas. Eso es todo lo que podemos entender. Pues estar escrito en el libro de la vida quiere decir que no importa la decadencia que se produce en nosotros, que nos aproxima a la muerte, no importa los riesgos a los que estemos expuestos, nosotros nos mantenemos vigentes en nuestra fe creyendo que nuestra vida tiene un sentido eterno. La percepción biológica no es esa. La percepción biológica nuestra es que vamos decayendo y que la muerte se aproxima. Eso es una realidad natural. Pero la fe nuestra nos dice otra cosa. La fe nos dice, sí, estás caminando hacia la muerte, pero es que más allá de la muerte está la vida. Y esa es nuestra garantía. Y por eso saber uno que está escrito en el libro de la vida es una forma simbólica de entender que la muerte no es el final y que la vida tiene una vigencia eterna. Recuerden esa frase de Pablo en el libro en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. En el capítulo 5. Capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos, oigan bien, ante el hecho inequívoco de la decadencia, de las demandas y exigencias de la existencia. Dice él, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ya miren cómo confirma
los temores nuestros, el desgaste y el proceso que nos está conduciendo hacia la muerte. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, interesante esa palabrita allí, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, yo tengo que mantener renovado la visión del sentido eterno de mi vida y no reducir las posibilidades mías a lo que pueda pasar aquí o a lo que naturalmente está pasando aquí. ¿Ya? En lo natural caminamos hacia la muerte. En lo natural nos vamos desgastando y se va deshaciendo nuestra naturaleza física y nos convencemos que esto no dura para siempre y que eso que pensábamos de muchachos, de que nuestra vida era vigorosa y que iba a permanecer en nosotros vigente durante mucho, mucho tiempo y casi que pensábamos con mentalidad de eternidad en la vida temporal, la vida nos está demostrando todos los días que todo corre hacia la decadencia y la decadencia nos conduce a la muerte. Mientras eso va sucediendo, los cristianos vamos levantando el edificio de nuestra fe, de nuestras convicciones profundas. Eso se tiene que construir porque hay promesas, porque hay razones, porque entendemos que algo en nosotros nos reclama a un sentido de la eternidad. Si todo termina en la muerte, hay una tendencia a la vanidad, al sinsentido, a algo que no vale la pena y entonces se puede manejar de cualquier manera, ¿ya? Porque si los muertos no resucitan, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto se acaba y si se acaba ya, no tiene ningún sentido. Divirtámonos al máximo, saquémosle jugo a esta vida, de modo que cuando llegue la muerte en nosotros no queden remordimientos. Hermanos, la muerte como un final definitivo es un estado triste, es un estado frustrante. Pero cuando crece en nosotros el sentido de la vida eterna, nosotros actuamos conscientes que aquí hay que darlo todo por esos principios, esos valores de fondo, porque sabemos que lo que nos espera es grande, lo que nos espera es significativo. Y por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, sigue diciendo el texto de la segunda carta a los Corintios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Eso es lo que nos mueve, lo que nos sostiene. Hermanos míos, por favor, entiendan que cuando la vida se pone tan dura, se ve tan difícil, cuando arrecia la agresión del sistema, del mundo, cuando sentimos el desapego, la discontinuidad de los espacios de relación social y vemos que alrededor todo se va muriendo y que vamos encontrando es un ambiente agresivo, un ambiente lesivo, dañino, ¿ya? En medio de tantas cosas alrededor de las cuales fincamos tantas esperanzas, llega el momento en que nosotros tenemos que echar mano de las razones eternas de nuestra vida. Y esa es la idea figurada
del texto donde Jesús dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir, no hay razones en él para que él desdibuje, para que él se olvide, para que él ignore el sentido eterno de su vida. Gloria a Dios. Ese borrar el nombre del libro de la vida no es el acto literal de alguien que nos tiene metidos o escritos o inscritos en un texto y nos borra. La acción de borrar es una actitud nuestra. Yo borro en la forma, digámoslo así, descomprometida, en la forma de vivir sin estar manteniendo vigente en mi mente mi convicción de vida eterna. Cuando esto se ve muy bueno, yo tengo que superar lo bueno de aquí con mi esperanza eterna o terminaré absorbido por expectativas temporales que la muerte va a romper definitivamente. ¿Ve? Esa idea de la gente que se ve exitosa y ve que las cosas marchan bien hasta que recibe el portazo en la nariz que le dice te vas a morir. El caso del hombre rico necio de la parábola de Jesús. Está pensando ensanchar sus graneros, está pensando acrecentar sus inversiones para tener garantías de valor eterno, garantías para su vida temporal. Y llega el momento en que del cielo le llega la voz que le dice, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has atesorado, ¿a quién le queda? Es decir, valió la pena que te hayas metido tanto en ese cuento de expectativas temporales cuando la muerte está en camino, que te hayas sentido tan realizado y te hayas olvidado de que la vida importante no se reduce a unos cuantos años aquí, sino que la vida solo se justifica cuando se le encuentra el valor eterno. Eso para los que son exitosos. Para los otros, los que viven el fracaso, los que viven las pérdidas, los que viven las tragedias, las persecuciones, los que viven el olvido del mundo, el desconocimiento y el desamparo, para ellos también, ¿ya? Es una condición que se abre pensando, aquí todo esto tiene un final. No hay mal que dure 100 años, dice el argumento que nosotros manejamos en el dicho. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bueno, esto está duro, está muy duro, pero esto se acaba. Y cuando se acabe, entonces vendrá lo que vale la pena. Esta es mi esperanza eterna. Hermanos, es justo que nos esforcemos por mantener vigente el hecho de que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Que ni siquiera la muerte lo borre. ¿Me están oyendo? Que nada que nos pueda suceder en el mundo vaya quitando su lugar en la mente nuestra. No se está refiriendo a un libro que está ya al otro lado. Se está refiriendo a la claridad de nuestra convicción, que no se desdibuje, que no se borre, sino que cualquiera sean las circunstancias, nuestra esperanza tenga un valor eterno, ¿ya? Porque lo nuestro es eterno, lo nuestro no es temporal. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Yo sí quisiera que usted entendiera que el sentido espiritual del cristianismo se trabaja. Eso no es porque a uno le enseñaron cosas y uno acepta 2 o 3 cositas y se hace cristiano. El cristianismo se trabaja como una disciplina. Esto es disciplina, esto es trabajo de todos los días. Esto es mantener vigente en mi mente las claridades, porque yo me
me descuido y termino lejos. Yo veo la gente que llegan los momentos en que se pegan esos abandonos espirituales, esas pérdidas espirituales, se alejan momentáneamente, 2, 3 meses, y después trata de retomar y uno descubre que les cuesta. Y a veces se van yendo poco a poco, hasta que terminan tan lejos que se desdibuja cualquier cosa que tenga que ver con el sentido espiritual de la vida. Que Dios nos ayude a mantener nuestra vida en toda la claridad de nuestra esperanza. Hermanos, lo que hay aquí es muy bueno porque Dios nos lo ha dado, pero lo que viene es mejor. Dios lo ha prometido y su promesa prevalece sobre el hecho físico, porque nos llamó Él a ser sus hijos y poder experimentar la vida eterna como una realidad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, y por eso la Biblia testifica que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad, el sentido permanente de la vida en medio de las circunstancias de este mundo, buenas o malas las circunstancias. La vida tiene sentido eterno, y eso lo asumimos, lo creemos y lo vivimos. Pónganse de pie, por favor. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude, que nos ayude. Cuando uno entiende el trabajo que debe hacer, se da cuenta que uno solo no puede. Uno debe estar rodeado de un entorno saludable, ¿ya? Y uno debe agarrarse de lo que está más allá. Y más allá está Dios. Más allá está Dios. Más allá de todas las posibilidades está Dios. Y que este Dios nos mantenga despiertos y nos mantenga conscientes para que no terminemos perdiendo el sentido de valor de nuestra esperanza. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por tu palabra que llega a nosotros y nos despierta, nos sensibiliza, nos lleva a entender las cosas de una manera espiritualmente válida. Señor, tócanos en áreas sensibles nuestras, en esos territorios afectados que tenemos en la vida, producto, Señor, del desgaste o producto del descuido. Nosotros necesitamos reafirmar cosas y mantenerlas vigentes en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos, Dios mío, a desarrollar este nivel de conciencia. Ayúdanos entonces a actuar con sentido de responsabilidad eterna, y que ante todas las condiciones que tengamos que enfrentar, nuestra convicción de lo tuyo y de tus promesas se mantenga a la altura, Señor, de modo que nada nos quite la seguridad, nada nos acobarde, Señor, y nada termine fatigándonos de tal manera que decidamos abandonar el camino de la vida, el camino de la salvación. Bendice a mis hermanos en la experiencia de hoy, en las circunstancias que tienen que enfrentar. Ayúdalos, Señor, a que se vean tocados por tu verdad y de alguna forma esto haga reaccionar a los que están en riesgo de perder todas sus posibilidades espirituales. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén.